¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Tiene usted derecho a la ira? ¿Hay diferencia en México a ejercer ese derecho al enojo, a la ira, a la rabia, si se es mujer o si es hombre? ¿Se juzga distinto? Es un asunto que tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el origen biológico. Hoy estamos hablando de ira, porque está muy ligada la ira a las violencias. La ira masculina está produciendo violencias inenarrables y pareciera no tener contención, no tiene límite, la autoridad no la puede tener, tampoco la sociedad, la policía mucho menos. Del otro lado, las mujeres han dicho hasta aquí con el silencio y hasta aquí con la generosidad en el trato. Solo con ira se puede enfrentar la ira. Y eso es un poco lo que ha ocurrido en algunas de las protestas. Hoy vamos a hablar de eso, del derecho a la ira. Es un gran tema para entender después este contexto de violencia en el que nos estamos educando y que no permiten que esa ira se vuelva en energía creadora para transformar la sociedad, sino que se vuelve más bien energía destructora. Y vemos lo que está ocurriendo, sobre todo en la vida de las mujeres. Hoy vamos a hablar también de qué ocurre en la familia y en la intimidad a la hora de gestar ambientes pacíficos o al revés, producir ambientes envilecidos. Y vamos a tratar también de entender las reacciones de las autoridades, de quienes nos gobiernan, que siguen siendo, no importa que sean mujeres, reacciones bastante masculinas a la vieja usanza. Transformar las relaciones de género es indispensable para transformar la violencia que hoy es reclamada con los problemas más agudos, más dolorosos que enfrenta nuestra comunidad. Comenzamos. Lo decía hace un momento, son muchas las violencias que afectan a las mujeres. Hoy esas violencias están perdiendo su ropaje, son desnudas. Y han sido las mujeres quienes lograron que esas violencias estén siendo revisadas una a una. Tengo invitadas a 4 mujeres a las que admiro mucho. Tengo respeto por sus trayectorias desde distintos rincones y les agradezco que hayan aceptado pues en estos días convulsos venir a comentar este tema. Como es tradición, Espiral, les pido que ustedes mismas se presenten. Ixchel Cisneros, comenzamos contigo. Soy Ixchel Cisneros Soltero, soy directora de una organización que se llama El Día Después, también soy periodista, soy mamá de 3 y este tema me importa y me importa mucho porque soy mujer y he vivido la violencia en carne propia todos los días de mi vida. Muchas gracias, Ixchel, por estar aquí. Ana Pecova. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Pecova, soy feminista, activista, directora de la organización X Justicia para las Mujeres. Como lo dice el nombre, es lo que trabajamos, promover, garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres. Lucho porque creo que mejor mundo sí es posible y podemos lograr. Y genuinamente creo que muchos de los cambios que pedimos desde el feminismo sí nos llevarían a un mejor mundo, un mundo más igualitario, donde todas las personas tendrían condiciones de ejercer todos sus derechos. Muchas gracias por estar acá. Elia Baltasar. ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, pues soy Elia Baltasar, soy directora de noticias en IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, soy periodista, espero ser una periodista con perspectiva de género, intento de ser una periodista que comulga con el feminismo, creo en un periodismo ético, creo en un periodismo responsable y creo en un periodismo muy apegado, que camina con las causas de la gente, con las causas que le importan a la gente de todos los sectores. Es un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Oriana López, bienvenida. Gracias. Soy Oriana López, soy directora de Balance AC, soy activista feminista, mi organización es feminista y trabajamos por la justicia sexual y reproductiva y todos los días estamos acompañando a mujeres a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Para nosotros la sexualidad es fuente de bienestar y queremos garantizar que siga siendo fuente de bienestar y que sea para muchas fuente de bienestar y obviamente la violencia es un impedimento para ello. Pues hemos estado viendo en distintas partes del mundo, Latinoamérica y sobre todo en México, como una
cambio en la manera en que las mujeres están exigiendo que se enfrente la violencia por parte del Estado, de la sociedad, un cambio en la actitud. Hay quienes dicen iracunda, enojada, ¿no? Pero sobre todo es distinta, me permitiría decirlo. Sin embargo, hay quienes le han puesto el nombre, no, a ver, esto responde al derecho a la ira que tienen las mujeres frente a una realidad que es necia, que no quiere cambiar y que cada vez es peor de violenta. Quisiera arrancar por ahí. ¿Existe tal cosa llamada el derecho a la ira? Yo creo que sí, y creo que además en este momento, este cambio, como dices, o esta diferencia, se ha dado porque ha venido después de muchos años de otro tipo de manifestaciones, ¿no? Muchas de nosotras hemos pertenecido a organizaciones de la sociedad civil donde hemos intentado empujar los temas de género, muchas de nosotras hemos estado en espacios de gobierno tratando de empujar estos temas, tratando de buscar que se respeten los derechos de las mujeres y que además no se nos violente desde todos los espacios, porque es una realidad. No solo en México, en el mundo se nos violenta a las mujeres por ser mujer, punto y se acabó. No hay mucho más que discutir al respecto. Creo que en este momento la alternativa del derecho a la ira es porque llegamos en un punto de decir y decir y decir y decir las cosas tantas veces que tienes derecho a enojarte y a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Y o me volteas a ver y me resuelves las cosas, o esto va a pasar, se va a romper un cristal, que resulta que lo más probable es que pronto lo vuelvan a poner, ¿no? Ya está puesto, hoy fue en la mañana. Todo está como nuevo. Ya lo arreglaron. No, pero además creo que hay una cosa en la educación de las mujeres y en lo que se espera desde la construcción de género. A las mujeres en particular no se nos permiten ese tipo de emociones como más duras o más, pues sí, enérgicas, ¿no? Entonces no está padre que una mujer esté enojada, no se nos permite, se sorprende y hay esas reacciones como de así no, las cosas no se piden así. De verdad no se piden así. O sea, yo creo que, ¿no? Tengo 35 años, he visto otros cristales rotos, he visto otras pintas en los monumentos, toda mi vida he crecido en esta ciudad, he visto que los monumentos son para expresarnos políticamente. Entonces, ¿de dónde sale que no podemos hacerlo? Creo que tiene que ver con que nos quieren decir que como mujeres no tenemos ese derecho a la ira y nosotros le estamos demostrando que sí lo tenemos, que tenemos un límite y que ya no queremos permitir que sigan pasando las violaciones que están pasando, los feminicidios que están pasando. Es poner límites. La ira, el enojo son emociones muy válidas y muy fuertes, ¿no? Eso es lo que nos hace, nos permiten sentir esa fuerza que tenemos juntas, además, para poder hacer un contrapeso a lo que están la falta de acciones por parte del gobierno. Pues yo creo que evidentemente las mujeres tenemos derecho a la ira y tenemos derecho al enojo. Me parece que son sentimientos naturales, ¿no? que deben salir. Lo que a mí me preocuparía mucho socialmente es que se confundiera esta ira o este enojo natural con un tema de frustración. Porque me parece que puede haber una línea muy, muy débil entre ambos sentimientos. Y en este caso me parece que como mexicanas quizá podríamos inclinarnos más a un sentimiento de frustración por aquello que no se ha logrado. Es decir, por un sistema de justicia que a mí me parece que es el telón de fondo, el tema de fondo, en donde no hay cauce para canalizar estas situaciones, estos sentimientos. Cualquier acto de injusticia, cualquier acto violento genera ira y genera una reacción, evidentemente, que tenemos derecho a tenerla. El problema es cuando no hay una respuesta institucional, cuando no hay un cauce precisamente donde transforme esa ira en una respuesta institucional de justicia, en una respuesta institucional de reparación, en fin, de cosas que debe tener un país institucional, y eso se convierte en un sentimiento generalizado de frustración, porque a mí lo que me pasa mucho es esta frustración de seguir viendo la repetición de actos de injusticia, de violencia, que generan algo más que un enojo, ese sentimiento de no hay mañana, de no va a haber respuesta, no se van a solucionar las cosas, y me parece que sí habría que diferenciar quizá estos temas. Claro, esa ira conjugada con este sentimiento, además esa ira válida, ¿no? Natural en cualquier ser humano y sobre todo en las mujeres, que debemos defender además ese derecho a tenerla, pero combinada con este contexto, con este entorno de no respuesta, de un sistema de justicia, un sistema cultural, un sistema que en muchos sentidos ha sido violento e injusto con las mujeres. Creo que es una combinación que nos debe alertar y creo que en este momento es lo que nos está alertando.
Creo que la ira ha sido un factor, un motor de muchos cambios que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? De muchos diferentes movimientos. Es el punto cuando todo explota, uno ya no aguanta, cuando se dan las revoluciones, ¿no? Y los grandes cambios. Pero para mí, quizá en esta discusión no es el punto más importante. Para mí la ira es solo un síntoma, una expresión de una frustración. Entonces prefiero enfocarme a revisar cuáles son las razones qué es lo que ha instigado, qué es lo que ha generado esta ira para empezar a abordarlas y qué es lo que viene después. Un poquitito vinculándome a lo que estaba diciendo Elia, ¿cómo logramos canalizar esta ira en algo, en algunas propuestas, en algunos cambios? Me preocupa que hace solo algunos meses, estábamos también con otra ira que estaba relacionada con el movimiento Me Too, que explotó y que había mucho enojo e igual no se respetaron muchos de los términos tradicionales de discusión y cómo se debería de dar. Y no logramos aterrizarlo en ninguna política pública, no logramos aterrizarlo en ninguna solución. Entonces es muy probable esperar que otra vez va a volver a suceder. Y lo mismo ahora, ¿no? Si no logramos aterrizarlo en algunos cambios puntuales, muy probablemente en algunos meses otra vez esto va a explotar. La verdad que yo puedo poner, pues no deja de atender a mi subjetividad masculina, pero déjenme desde ahí decir lo siguiente. La ira sí es una emoción legítima y permitida en la naturaleza de los varones. Es decir, hay algo que nos dicen, varón, iracundo, es normal. Yo ya tenía que aprender el chico a conducir su violencia y normalmente la conducimos midiendo a ver quién golpea más fuerte. Es decir, es ahí donde encuentra su modulación. Y probablemente, y aquí yo tendría una distinción contigo, Ana, es que quizá el origen es que los varones de este país no tenemos idea cómo manejar nuestra ira. Que buena parte de la violencia que estamos viendo es que no estamos equipados ni psicológicamente ni culturalmente para hacer que nuestra ira produzca cosas positivas y entonces las mujeres están sufriendo un defecto esencialmente masculino. Yo creo que la ira sí está al origen de esto. En la propia manifestación del viernes es la ira entre dos varones lo que acaba anulando las virtudes de la propia manifestación. Creo que también tiene que ver la tolerancia a la frustración. O sea, como la posibilidad de los hombres de recibir una negativa por parte de las mujeres. Creo que eso los vuelve... Hay una parte en la que se van a rojos y... ¿Cómo? ¿Me estás contradiciendo? No, pero justamente esta parte, ¿no? No, sí como puede, la idea, sí la puede. baja tolerancia de ser rechazado. O sea, como no tienen ese manejo, la frustración de cuando una chica les dice que no, de cuando una chica les dice que ya no son novios, de cuando... Todo eso, y entiendo esa parte. Eso es lo que lleva a los hombres de la frustración ante, bueno, las cosas horribles que suceden. La niña de 4 años que se orinó en la cama y la mató su papá a golpes. O sea, es esa poca capacidad emocional de manejo en general de emociones y que se traduce en como si fueran los golpes y la violencia la única solución que se les da a los hombres, porque no pueden llorar, porque no pueden hablar, porque hay una falta de educación emocional para los hombres. Sí, entiendo esa parte que tú dices como de raíz que está ahí, pero ¿y las autoridades? O sea, hay una parte que es emocional y que es individual y que es de cómo construimos mejores personas y de, ¿no? O sea, como cómo criamos y cómo educamos y como que puede ser familia, pero también es sociedad y también es instituciones. Pero además, cuando ya está sucediendo, cuando no logramos hacer la prevención, ¿dónde están las autoridades? No puede ser que sigamos sin ponerles límites y que la ira siga y siga y siga por parte de los hombres, llevándose a las mujeres, ¿no?, entre las patas. La verdad es que yo soy, trato de ser como muy cuidadosa en el tema de distinguir, porque me parece que la ira genera ira y una reacción violenta tiene como devuelve una reacción violenta. ¿Pero ira es violencia? ¿O la ira no canalizada se vuelve violencia? Es que la ira es, insisto, me parece una reacción normal a una circunstancia. El problema es cuando esa circunstancia no encuentra canalización. Y a mí creo que detrás de todo esto, yo lo que veo y que me preocupa mucho como sociedad es que se reproduzcan o que validemos tal vez actos de violencia continua, que podamos contagiarnos de esos actos, a encontrar maneras de cómo resolver los conflictos. A mí lo que me preocupa es que yo veo a México
como sociedad, lo veo cada vez más alejado de la posibilidad de resolver conflictos por las vías institucionales. Es decir, me espanta tanto lo que pasa con una mujer como lo que pasa con un niño, lo que pasa con una niña, lo que pasa con una comunidad. Hemos visto, o sea, este país lleva 12 o 13 años viendo escenas de violencia brutales contra migrantes, contra mujeres, etcétera, pues. Escenas que se reproducen, se repiten, en fin. Quizá nos sorprenda ahora ver a las mujeres reaccionando frente a una circunstancia de impunidad, pero yo creo que el tema es no solo cómo defendemos o cómo las mujeres revaloran su derecho a la ira, sino también cómo, creo que en eso estoy de acuerdo con Ana, cómo construimos o cómo desmontamos estos escenarios de violencia. A mí la verdad es que si algo me tiene muy enojada y muy frustrada es que no podamos parar la violencia en este país, para cualquier grupo. La verdad es que creo que hemos reproducido condiciones que lo único que están haciendo es que estas escenas de violencia afecten cada vez a más personas. O sea, sí. Los números de violencia contra las mujeres van increciendo cada año, pero también contra los jóvenes, también contra los niños. O sea, el problema es social, es muy grave y creo que nos toca sentarnos a todos a la mesa a discutirlo, no solo para las mujeres, sino para todos los mexicanos. Sí, creo que vivimos en un ambiente violento, ¿no?, en este país desde hace muchos años, pero también creo que la violencia sistemática contra las mujeres desde muchos años atrás, ¿no? O sea, no solo es con la guerra contra el narcotráfico, que es cuando explota la violencia en este país, ¿no? Muertes de Juárez es anterior. Sí, exacto. Entonces, justo creo que la expresión de muchas de las mujeres, yo coincido con Elia. Yo soy una mujer muy pacifista y lo más probable es que yo no hubiera hecho lo que hicieron esas mujeres en esa manifestación. Pero detrás de todas esas mujeres hay un montón de historias que nosotros no conocemos, que puede ser que las llevaron a hacer eso, ¿no? Y entonces lo que más me preocupa es un poco lo que decías, que es ¿a cuántas manifestaciones no hemos ido que han roto vidrios, manchado paredes, violentado contra policías, etcétera, etcétera, etcétera? Porque hay un bloque normalmente en las manifestaciones que hace eso porque ellos creen que esa es la forma de manifestarse. El problema aquí es que la nota era estas mujeres y no la violencia de género contra las mujeres que hemos sufrido por años y años. Estas manifestaciones han sucedido en la Ciudad de México desde siempre en los movimientos sociales. En la manifestación del 20 de noviembre de 2014 con Ayotzinapa, yo lo vi, en mi cara rompieron un cristal de Starbucks con la gente comprando el café, niños, familias. La nota fue Ayotzinapa y los papás y las personas desaparecidas, no los chicos que rompieron el cristal. Sí, a lo mejor una fotonota por ahí la sacaron, pero la nota de la manifestación no era esa. Yo estuve ahí. Entonces, es eso. A mí lo que más me molesta, y viniendo de medios de comunicación, justo es que nos enfoquemos solo a eso, cuando el problema va mucho más allá. El creer que tenemos que formar como instituciones sólidas que nos hagan sentirnos seguras, que hagan que esto vaya un paso más adelante y no nos quedemos solo rompiendo cristales. Pero sí creo que las historias de esas mujeres que estuvieron ahí no las conocemos, ¿no? Y no las conocemos y a lo mejor hay un punto en el que yo esté hasta acá y entonces decida que mi única manera de sacar mi derecho a la ira es rompiendo un vidrio. Mariana, quería pasar ya a discutir el tema de las autoridades, cosa que me muero de ganas de hacer, pero quiero reservarlo. Que necesito quedarme antes en el terreno de lo familiar, de lo íntimo o de la comunidad más inmediata, porque es ahí donde se generan los mapas mentales que luego la autoridad repite. Y la verdad es que sí seguimos educando para que ustedes aguanten y nosotros no. Sí. Déjenme irme a corte y bueno, tienen, en tu caso dijiste 3 hijos, es un mundo. Tengo 4 y es complicado. 3 hijos hombres, ¿Todos además. son niños? Todos niños, es un gran reto. Ahora regresamos a hablar de este asunto de cómo educamos para que la ira sea constructiva y creadora y no violenta y destructiva. Continuamos. Estamos de vuelta en Espiral y bueno, a propósito de
estas expresiones, ¿no?, que intentan transformar las relaciones violentas en las que estamos inmersos. Estoy llevando un momentito el terreno y quiero pedírselos a cómo estamos educando en casa, o sea, en la vida íntima, en la vida familiar. ¿Qué herramientas estamos entregando para el manejo de las emociones? En este momento, particularmente la de la ira, que está muy vinculada a este, digamos, episodio de nuestra generación particularmente violento. Mira, la ira tiene un punto muy constructivo, ¿no? Pero ya no canalizada puede llegar a ser destructiva, ¿no? Entonces ese es el punto crítico a encontrarlo. Y Shell estaba hablando de las marchas, ¿no? ¿Cuánto se rompen marchas? Yo te digo, no vayas, no tiene que ser una marcha. ¿En cuántos restaurantes no te ha tocado dos hombres, no, agarrándose quién va a pagar la cuenta o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser hombre hoy día en México? ¿Cómo se expresa la masculinidad? Uno cuando mira los números, tú ves que tanto quienes cometen delitos como los que son víctimas de delitos en nuestro país, en la gran mayoría son hombres, más de 90%. Hombres con cierto perfil, no como ser hombre, pobre, con bajo nivel de educación, cómo aumenta tus probabilidades de ser víctima de delito o cometer algún delito. Cuando vamos un poquitito... O de ser culpable fabricado. Total, por supuesto. En nuestro país también eso es una práctica, no hay que negarlo, pero es muy llamativo, ¿no? Ahí uno sí ve, por ejemplo, violencia sexual, tú ves tanto en casos contra mujeres como contra hombres, 98% de los agresores son hombres, ¿no? Entonces esto automáticamente nos obliga a mirar masculinidades, cómo criamos a los hombres en nuestro país y qué hay detrás. Y en efecto, hay mucho que empieza desde muy temprano, ¿no? Desde la escuela, desde la familia, y es muy difícil abordarlo. ¿Por qué? Porque no hay políticas públicas que entran en el hogar. Hasta ahora no lo hemos logrado, ¿no? Entonces ahí sí mucho recae sobre la familia. Pero ahí hay mucho que se puede hacer desde las instituciones, desde las escuelas, ¿no? Nosotros todavía en nuestras escuelas hay filas separadas, niños, niñas. Todavía a mí me ha tocado con mis hijos llegar en la guardería y que mi hija esté con una muñeca y los niños en otras mesas con un Lego, ¿no? A construir, a hacer. Todavía los niños los separamos. Vean ustedes nada más la discusión sobre los uniformes, si las niñas podrían utilizar un pantalón. Yo he luchado mucho en la escuela de mis hijas sobre esto porque define una cosa tan trivial como el uniforme, llega a definir el desempeño, el desarrollo de las niñas físico, ¿no? Entonces, claro que es mucho menos del tiempo que tú pasas detrás de una pelota y a los 18 años ya te van a decir, las chicas simplemente no son buenas para el deporte, ¿no? Entonces, hay muchos detalles tan pequeños, ¿no? O la Capitana Marvel, va uno en Liverpool, en Sears, Capitana Marvel está con los Barbies, ¿no? Y todos los otros capitanes todavía los tienes con los otros superhéroes, ¿no? Hay cosas tan pequeñas, ¿no? Los que podemos impulsar, hacer para empezar a borrar estas diferencias, para permitirles a los hombres también a canalizar la ira, para que no llegue a este punto tan violento, ¿no? Que está perfecto, que está bien llorar, que está bien apoyarse en otras personas, que está bien pedir ayuda cuando la necesitas, ¿no? Y que eso no te hace menos hombre. Ahora, déjame hacer un contrapunto para devolver la pregunta. A ver, eso que dices es probable que mi abuelo y mi padre lo hubieran podido decir. Pero algo ocurrió, Ana, donde, no sé si es a partir del Tratado de Libre Comercio de los años 90, la globalización, que esto se exacerbó. Es decir, algo ocurre a partir de los años 90, donde a estos elementos se suma la idea de furia, no ira, furia masculina en contra de las mujeres, que se desarrolla en muertas de Juárez, en un incremento de los feminicidios. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué podrían explicarse en estos últimos 25 años que se añade a esto que Ana está diciendo? La situación económica. Desigualdades sociales, sí. Situación económica. O sea, también me parece que había un patrón, un modelo de hombre proveedor, ¿no? El que mantenía a una familia, que mientras se fue desgastando, fue cayendo la calidad de vida, las posibilidades económicas, las posibilidades profesionales para esos hombres proveedores de familia, fue creciendo una situación de frustración social, de alcanzar
ciertos estándares de vida que tenían que proveer. Y bueno, además esto sumado con la masiva entrada de las mujeres al mercado laboral, con una competencia abierta, es decir, creo que es un asunto multifactorial que pone en duda en una tablita muy endeble la imagen de masculinidad que teníamos en ese tiempo. Pues había que lidiar con muchas cosas. No es justificación, pero yo sí creo que hay una situación económica que ha alterado de alguna manera no solo condiciones de vida, sino relaciones incluso. Pues cuando la gente dice el neoliberalismo se te metió a la cama, tiene razón. El neoliberalismo se puede meter a la cama, te puede deteriorar relaciones, calidad de vida, horas, Y ¿no? te mete a la tumba también. Exacto. Totalmente, y eso es lo que pasa en Ciudad Juárez, son las maquilas. Se abren esas oportunidades de trabajo para mujeres que están sumamente precarizadas, que están lejos de su entorno y de su red social de apoyo, sumado con las frustraciones de los hombres mal llevadas, mal canalizadas, que hacen una explosión ahí y que de ahí se sigue, porque entonces se ve, se empieza a repetir, hay impunidad, puedo seguirlo haciendo, entonces se sigue replicando y replicando y replicando, a un punto en el que para algunos ya es natural ver esas cosas en el periódico. Nos deja de indignar a algunas personas, a otras nos indigna cada vez más, pero a algunas se empieza a sentir como de, una más en tal baldío, otro caso más. Entonces perdemos esa sensación de dolor que tenemos que sentir con cada caso. Y yo creo que tiene mucho que ver también esta discusión que estamos dando ahora, que vivimos en la Ciudad de México. O sea, yo soy originaria del estado de Sonora y estas discusiones a lo mejor se están dando, y por eso además me gusta mucho este movimiento feminista muy joven, porque a mí me hubiera gustado que en mis épocas, cuando yo viví en Sonora, tener el valor para lo que están haciendo estas chicas, porque de verdad te educan distinto. O sea, independientemente de que tengas acceso a la educación, yo tengo casos familiares en donde los dos son gerentes de la misma empresa, el hombre y la mujer, y quien recoge los platos al final del escenario es la mujer. Aunque ganen lo mismo, aunque los dos tengan las mismas oportunidades laborales, al final te educan para eso. Tú eres la que tienes que cuidar a los hijos, tú tienes que ser perfecta física, mentalmente, y además aguantar. Si tu marido te pega, pues por eso por eso es tu marido, ¿no? O sea, por eso decidiste casarte. Y si no te casas, uy, Dios, o sea, de verdad ya estás quedada. Y la familia por encima de todas las cosas. Entonces, el tipo es violento, engaña o lo que sea, Sí, pero no tú te pasa nada. mantienes casada porque es lo más importante, porque esa es la única estructura familiar que es la aceptable. Exacto. Pero creo que haces un punto muy interesante, ¿no? De cómo el desarrollo económico, la reducción del mercado laboral, la falta de oportunidades laborales también se cruza y aumenta, exacerba la violencia en general que estamos viviendo en México, ¿no? No podemos seguir separando la violencia que viven las mujeres de la violencia en general que ocurre en el país. De acuerdo. Nos seguimos refiriendo a la violencia contra las mujeres como algo que ocurre en una burbuja y ya no es así. Ya la violencia que ocurre en el hogar es lo de menos. Ya la mayor parte de la violencia que vive la mujer en México es en la calle, es en el espacio público. Los municipios donde mueren más hombres son los mismos municipios donde mueren más mujeres. Y eso ya te habla de ciertos vínculos. Y creo que haces un punto muy interesante, Ricardo, y quiero utilizar ejemplos que hemos visto para combatir el acoso. Hay estudios que comprueban que si un poco le subes el sueldo a las personas dentro de una empresa, baja el acoso sustancialmente, ¿no? Gente feliz, gente satisfecha, gente que tiene empleo, que tiene trabajo, que se siente realizada, baja la violencia, ¿no? Y yo creo que eso sí es un factor que se nos cruza en México, ¿no? La falta de oportunidades laborales, ¿no? Muchas otras frustraciones, ¿no? Que nos ha llevado donde hemos llegado. Ahora, yo quiero sumar un último elemento que está dicho, pero lo quisiera hacer explícito. Son los años de la migración masiva y donde el hombre se volvió un sujeto francamente ausente. Es decir, hay un sujeto muy violento, ahí está. Pero también habría que decir que de pronto no está en casa, no está en la comunidad y entonces, en efecto, los que se quedan no les queda muy claro su papel. Y en las zonas de mayor migración habría que revisar cómo creció la violencia entre los años 90 y los primeros 2000. O sea, simplemente lo dejo ahí. Hay una... Pero como efecto como de lo vaciamiento económico. de qué es eso de ser varón mexicano. Claro, que en una situación envilecida, ¿no?, destapa al monstruo, ¿no? Ahora,
Esto pareciera otra vez, ¿no? Regreso al territorio donde nos dejó Oriana hace un momento, como un tema de comunidad, de vida familiar. Pero es que esto me estamos diciendo ahora sí, ¿no? Se replica en la autoridad. Sí, en todos lados. O sea, ausencia de la autoridad. Ausencia. Y Es incapacidad increíble, de resolver conflictos. ¿no? Incapaz de resolver Como, cohesión social, entonces, incapaz de construir condiciones más aceptables. Es decir, una autoridad que se desafanó del asunto y sigue desafanada. Pero más que autoridad, yo hablaría del Estado, porque si empezamos a ver como a levantar un poquito el lugar desde Gobierno. donde estamos viendo las cosas, y hemos visto el efecto de una precariedad y de la precariedad y de las crisis económicas y de cómo eso ha obligado a los hombres a migrar, aunque yo tendría mis reservas porque las mujeres también han migrado Sí, en después masivamente, claro. Claro, vemos familias enteras desde entonces sí. que migran, pues, si levantamos un poquito eso, lo que vamos viendo es el desmantelamiento de un Estado de bienestar que desde algún punto de vista alcanzaba a proveer a ciertos grupos sociales, en fin, había un Estado, no sé si llamarlo benefactor o no, pero había más presencia de Estado. Creo En la que medida en eso- que se fue desmantelando ese Estado, desde distintos ámbitos, el individuo quedó más solo, hombres y mujeres quedaron más solos. Y entonces empiezas a ver, bajo esta estructura de un Estado institucional, su debilidad, el fortalecimiento de la impunidad. Menos autoridad institucional, más impunidad, menos Estado, más frustración social. O sea, no hay este sentimiento de colectividad, se fue rompiendo. Se fueron rompiendo lazos tejido de social. solidaridad, se fue rompiendo lazos de comunidad. Y a mí me parece que eso no puede estar al margen de lo que estamos viviendo y de lo que estamos observando. Pues este problema no es un problema individual de Oriana, de Ana, no, de Ixchel, de Elia, no, es un problema colectivo. No es un problema solo de las mujeres, porque tampoco serviría de nada resolver el tema de impunidad en crímenes contra mujeres si no resolvemos las otras tantas Pero impunidades. eso también es neoliberalismo. ¿Cierto? ¿No? O sea, es regresar otra vez a que todo es lo individual. Entonces, la salud no es colectiva y el Estado lo provee y no sé qué, sino que cada quien se lo Arréglatelas paga y a como ver cómo le puedas. alcanza. Es parte de eso mismo. Es tener el proyecto neoliberal nos deja solos, nos aísla y nos deja solos con nuestras frustraciones. A ver, perdóname la broma. ¿Por qué la diamantina rosa traería de vuelta al Estado? Entonces, ¿la viste en mi cabeza? Por eso te A acordaste. ver, ayúdame a entender. ¿Por qué arrojarle a diamantina rosa a Juan Horta, el jefe de la policía, lo traería de vuelta a hacer el papel que uno esperaría que tiene que hacer? Pues, pero tiene que ver con expresar que no estamos conformes, expresar que necesitamos que regresen, expresar que no basta con salir a hablar con nosotras en un acto mediático de salir a decir las estoy recibiendo. No, es llamar la atención. O sea, la brillantina tiene eso, tiene un poco, también hay una parte del feminismo que quiere divertirse, sí, y creo que es muy válido tener esta parte como ser creativa y ¿no? Y llamar la atención a decir acciones. Necesitamos acciones. Necesitamos que no sean medidas fáciles, que no sea hacer una ley que va a meter a todos a la cárcel, ¿no? Que ni siquiera es cierto y nada más abona a que los que estén en más desigualdades vayan a la cárcel. O sea, como ni siquiera se entiende con esas cosas. Pero esas las soluciones a las que las autoridades llegan, quieren que mañana ya haya resultados. Queremos que haya resultados, pero tenemos que invertir y tenemos que hacer acciones de largo plazo. Tenemos que hacer con las casos que están ahorita enfrente de nosotros, sí hacer acciones ya, pero para prevenir tenemos que en verdad trabajar mucho tiempo y empezar a invertir ya en acciones a largo plazo. No, y si algo le tiene miedo a la clase política es a la ciudadanía organizada. O sea, la verdad es que la diamantina ha hecho eso, Tienen organizar. pavor a que los pongas en ridículo. Es un Y eso gesto, es. ¿no? Porque También es un los gesto varones- contra la autoridad. Y claro, Decía Ariana nos hace un momento, estamos tenés mucho organizando. miedo a la frustración. O sea, tocaron en donde tenían que tocar. Pero no solo a Es eso. decir, y claro que estoy hablando de que hay gobernantes mujeres, Ridiculizar, pero a claro, ver, si hay una idea de una autoridad que se viste siempre en masculino, aunque sea mujer quien la ejerza, y no aguanta la burla. La diamantina. La diamantina. O sea, algo ocurre ahí que yo no alcanzo a explicarme, que me tiene fascinado. A ver, lo que llamó la atención no fue el cristal roto con un martillo, ¿eh? Fue que el jefe de la policía capitalina tuviera el pelo rosa. Fue brillante y fue rosa, ¿no? Entonces fue simbólicamente, Sí, fue una claro. belleza, la verdad. Ya, la ya me diamantina. descaré, pero sí hay algo
Fascinante. Fascinante. No, y le ves la cara, además, Frustrado. de total frustración, que es eso. O sea, Esto no es no censura, pero nos tenemos que ir a corte. Regresamos. Estamos de vuelta en Espiral y hablábamos justamente del papel de la autoridad. Y yo sí quisiera que analizáramos un poco la reacción de Ernestina Godoy y de la propia Claudia Sheinbaum, que ha sido oscilante, digamos, entre la fiscal, la procuradora muy rápido diciendo que no van a fabricar culpables, la jefa de gobierno muy rápido responde esto es provocación, luego compone, luego trae una líder feminista muy importante como Marta Lamas, pero que confronta. Es decir, se han tomado decisiones de una autoridad que no está femenina, digamos, por lo menos acuerpada de manera femenina, pero que sí está actuando de manera más bien masculina. A ver, explíquenme cómo observan ustedes esa... Mariana. A ver, tú pusiste el tema. Es que es una narrativa confusa por parte del gobierno en general en este momento, ¿no? Parece que ahora sí que están en espiral, van para un lado y van para el otro. Creo que... Pero aquí tenemos un eje, ¿eh? Aquí sí, pero allá afuera estamos muy confundidas de cuál es el eje. Porque parece que voy a, ¿no? Como digo una cosa, digo la otra, como están cambiando constantemente y son cosas muy peligrosas en las que no se dan cuenta. Yo creo que la procuradora pudo haber sido más contundente en decir, sí estamos investigando y estamos actuando, sin embargo, necesitamos terminar de hacer las investigaciones porque no queremos fabricar culpables, sino llegar a los verdaderos culpables. Eso que estoy diciendo yo, si lo hubiera dicho ella, hubiera sido un mensaje más contundente que Totalmente el que dice distinto. ella, empezando por no vamos a fabricar culpables. No, creo que están, pues sí, un poco aterrados porque no se esperaban esta respuesta del movimiento. Creo que fueron muy rápido con la, ¿no? Como, bueno, rápido, tráete a Marta Lamas, la pones y entonces tenemos un diálogo en donde todas sentimos que eran una serie de monólogos puestos en collage, en donde no pongas otra vez a Marta Lamas, porque Marta Lamas no estaba el lunes, Marta Lamas no trae diamantina, Marta Lamas no es parte de esas indignadas, no te está sentando a la mesa con las indignadas. Y logran sentarse a la mesa con alguna parte de las indignadas, no todas, ¿no? Pero con alguna parte de las indignadas el domingo. Y ahí vamos y vamos a seguir trabajando y sí creo que las puertas están abiertas y que vamos a poder aterrizar en algo. Pero una de las cosas más básicas que se dijo el domingo es cuidado con su narrativa. Sean más contundentes de qué lado están. No puede ser que parece que estén abonándole hacia el otro lado. No puede ser que se dejen distraer. La nota son los casos de violencia. No se vayan con los reporteros, no se vayan con los monumentos. Lo importante, lo de fondo, lo que es su responsabilidad son las víctimas. ¿Qué están haciendo con eso? Yo creo que la autoridad además está reaccionando a algo que no le gusta a la clase política, a la gente organizada. O sea, era muy fácil al principio solo salir a decir no vamos a fabricar culpables porque no había una resistencia como tal. Y eso lo hace y lo hace muy mal la autoridad, como bien dices, lo pudo haber dicho lo mismo pero de otra manera sin una confrontación. Las manifestaciones son en respuesta a eso, ¿no? Y justo es lo que les da más miedo y por lo que sentaron primero a Marta Lamas y después a las demás inconformes era porque se están organizando. Y entonces ahí sí te entra el temor como autoridad porque ya no estás teniendo la credibilidad que tú creías que tenías en un gobierno progresista, liberal, que se supone que es la Ciudad de México. Yo vinculo esta imagen que dejamos antes del corte de la diamantina en el funcionario público, porque México es un país que culturalmente todavía, políticamente, en cultura política, sigue siendo muy autoritario, ¿no? Los políticos todavía se creen intocables, todavía hay un aire de superioridad si ocupan una curul, si ocupan un puesto público, en fin. Y esta diamantina, es que hay que pagar las cuentas en los restaurantes. La diamantina, ¿no? Es como este símbolo de desmitificar esta autoridad y este poder. Y me recordó también aquella escena de Echeverría en la universidad con la pedrada en la cabeza. O sea, ha habido estos intentos y creo que esas imágenes que desmitifican al poder intocable siempre son atractivas. Y lo uno un poco a lo que dice Ixchel en términos de la sociedad organizada, porque creo que los tomó por sorpresa. O sea, aunque la violencia ha sido una sucesión constante, episodios sucesivos constantes, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país,
el gobierno, los gobiernos, las distintas autoridades, los distintos mandatarios de cualquier nivel han sido incapaces de poder construir una respuesta, y la verdad es que los resultados están en las cifras. Entonces, me parece que en ese sentido no supieron responder, pero tampoco saben cómo manejarlo en el discurso. A ver, Elia dijo hace un momento, y yo coincido, no sé cuál sea la opinión de las demás, pero yo coincido en que la principal deuda tiene que ver con la justicia en mayúscula. O sea, tenemos un aparato de justicia que no funciona, si una mujer es violada, si una mujer es acosada, si una mujer sufre torturas, ¿no? El aparato se atasca, ¿no? Y se atasca mucho peor, que cuando se trata de un hombre víctima de todo lo que acabo de decir. Lo cual implicaría que los protocolos, por ejemplo, cuando una mujer enfrenta una violación, las periciales, ¿no? El tratamiento de los ministerios públicos, los testimonios incluso se trataran con cuidado, los jueces tuvieran especialidad. Es decir, eso simplemente funciona. Tenemos delito de feminicidio, ¿no? Es fuerte, ¿no? Es un país que logró eso, pero pues nada más tenemos el puro delito. Y yo aquí un poco quiero lanzarte de vuelta la pelota. Tú entiendes bien el tema judicial. Si te dijeran, a ver, te encargo 2 o 3 cosas que hacer, 2 o 3, para que esto se empiece a mover, para que la diamantina funcione para canalizar la ira creadora. ¿Qué propondrías en la justicia, así con mayúscula? A ver, primero... ¡Qué balón! Sí. No, y es algo que he estado pensando mucho, ¿no? Ahí estamos, en este punto. Todos nos están preguntando, bueno, ya lograron la atención y ahora qué proponen, ¿no? Y lamentablemente la situación sí está compleja. En lugar de ir bajando un poco de la presión que está sobre nuestro sistema penal, un poco despejándolo, desahogándolo para que pueda dar para lo realmente importante, nosotros acabamos de aprobar reformas que agregan peso al mismo, ¿no? Se acaba de aprobar la prisión preventiva para un mayor número de delitos. Eso solo lo va a seguir saturando todavía más, ¿no? Está la Guardia Nacional, que justo para estos casos vemos como 40% de las mujeres que han sido detenidas, aprendidas por parte de la Marina, han sido víctimas de violación. Y aquí yo quiero voltear un poquitito la atención. Perdón, pero este dato no puede pasar así de rápido. ¿La fuente es? A ver, según Endire, en 2016... Endire es la que levanta el INEGI. Endire, sí. Hay un poco más de 300,000 mujeres que reportan violencia sexual cuando han tenido algún contacto con la policía. Y alrededor de 70,000, 72,000 mujeres, si no me equivoco, que reportan violencia sexual, lo cual es un poco más amplio que violación, cuando han llegado en contacto con el ejército. Y creo que acá un poquitito lo que llevó a esta situación es que acá, más allá de los hombres que pegan a las esposas en su casa, las parejas que maltratan, ¿no? Agentes de Aquí seguridad. este caso fue violación por parte de autoridades, por parte de las policías. Entonces, de ahí el hartazgo. ¿Qué es lo que te queda cuando el Estado, que está ahí para protegerte de estas situaciones que tú vives en la casa, en la calle, ellos mismos se vuelven en perpetradores, ¿no? Lo mismo cuando te aprende en momento de aprehensión, porque también el ejército en los últimos años, en el marco de la guerra contra las drogas, también tiene facultades de aprender. Entonces, ahí tenemos que si te para la Marina o si te para el ejército, aumenta dramáticamente tu riesgo de ser violada como mujer en comparación con policía. También somos el país de Valentina, de Inés, de Atenco, ¿no? Entonces, ¿te queda, qué hemos aprendido de ahí? Nada, justo acabamos de pasar de aprobar reformas que en lugar de ver, a ver, ¿qué le damos? ¿Cómo le damos ese respiro al sistema de justicia, ¿no? Para que arranque, nosotras le agregamos carga. Y aquí, si me preguntas de las soluciones, hay cosas que hemos estado haciendo, capacitaciones, protocolos, fiscalías especializadas, hay alertas de género, ¿no? Por un lado está el problema de que muchos son simulaciones. Cuando uno empieza a rascarle y a ver, no hay contenido detrás, ¿no? O sea, hay dinero, pero no se ha hecho bien. Muchos cursitos que no sirven para nada. Son castillos de arena, así soplas y no hay nada detrás, ¿no? Entonces es claro por qué no han dado el resultado.
pero también seguimos hablando de la violencia, un poco al punto que estaba haciendo antes, seguimos pensando en soluciones como si la violencia contra las mujeres es algo separado. Sí, son un problema los estereotipos de género, son un problema grave, ¿no? Que llegan a determinar el acceso a la justicia de las mujeres, pero también después de esto, las mujeres también topamos con deficiencias institucionales graves, topamos con pocos policías, pocos jueces, mucho por debajo de los estándares de OCDE, que trabajan en condiciones inhumanas, que no tienen los recursos que necesitan para llevar a cabo las investigaciones, que trabajan horarios dobles, triples, solo para poder ganar un poco más, porque no les alcanza el sueldo que se les está dando, que no tienen hace poco estaba en una reunión donde me estaban diciendo que es un requisito que tengan prepa los policías, pero que 66% de los policías en la ciudad no tienen la prepa, apenas tienen primaria. Entonces, ¿cómo los subimos? ¿Cómo los llevamos hasta allá? Hay muchas deficiencias institucionales que se agregan a los estereotipos de género y que tenemos que ver cómo los vamos a abordar. Y también pensar qué es la justicia. O sea, todo está cargado hacia los castigos de cárcel, es justicia. Y hay que pensar qué es lo que quieren y necesitan las víctimas, qué es lo que necesitan las familias, cuál es la restitución del daño que se puede hacer pensando en ellas y pensando que es la justicia. A lo mejor es una cosa mucho más filosófica lo que estoy diciendo, pero creo que vale la pena pensar desde ahí la importancia, por ejemplo, de lo del Me Too. O sea, el daño en la reputación de ese varón que te hizo daño es una sensación de justicia mucho más allá de si hay toda una sentencia, un juez, ¿no? Como toda esa burocracia, lo voy a llamar, de lo que implica la justicia penal, tampoco le da muchas herramientas a las víctimas de sentir que se está haciendo justicia durante todo ese proceso. Parece que estás tú en el calvario más que llegando a un proceso de justicia de verdad que te significa a ti como persona. Entonces, creo que vale la pena pensar qué es lo que merece cárcel y qué es lo que no merece cárcel y saber a quiénes estamos metiendo a la cárcel ahorita. Estamos metiendo por las mismas condiciones, estamos metiendo a la cárcel a las personas que tienen las mayores desigualdades. ¿Cuál es la diferencia de vida y de calidad de vida de las mujeres que están en Santa Marta, Catitla ahorita y de las mujeres que están en la colonia de al lado de Santa Marta? ¿Cuál es la verdadera diferencia en condiciones de vida? O sea, las desigualdades económicas lo que quitan es muchas libertades. Yo tengo una pregunta que quiero un poco lanzarles a ustedes dos y si pueden rebotar y con esto vamos a cerrar, porque se nos acabó el tiempo. Empezamos hablando de individuos, de personas, ¿no? Aisladas, rotas en su comunidad, el neoliberalismo como fantasma y telón de fondo. Pero estamos hablando ahora ya de lo que podemos nombrar como violencia institucional. O sea, sí hay un aparato que reproduce violencia. Y claro, se encanija con la parte más vulnerable, que son las mujeres por todo lo que ya se explicó. Pero incluso ese policía, o la juez, o la Ministerio Público que tiene que atender el tema, es víctima de la violencia institucional. Y eso no le hemos dado la vuelta. O sea, el autoritarismo sigue ahí. ¿Qué hacer? ¿Cómo? Pero además es frustrante, porque además todo lo que fue el cambio del sistema de justicia penal acusatorio costó muchísimo dinero, Ricardo. O sea, desde que se puso en marcha, costó mucho dinero, se invirtió mucho dinero en capacitar jueces, ministerios públicos. Esperábamos que hubiera resultados de eso. Y no los hubo. No vimos un cambio en el sistema de justicia a favor de las víctimas, a favor de una justicia más expedita. En fin, habría que ver quiénes son responsables de que ese sistema, porque el problema no es el sistema en sí, el sistema de justicia penal acusatorio, no, sino cómo se ejecutó. ¿Ahora es menos violento que el anterior? Pues es menos violento, tenía, tenía muchas más opciones. Que se ejecute bien, esa es otra cosa, porque bueno, hay que ver las condiciones en que siguen trabajando la gente que vive, los operadores, como dicen las personas que saben, los operadores del sistema de justicia, cómo llevan a cabo su trabajo. Y esta violencia evidentemente se reproduce, es institucional. Es un sistema de justicia en el que yo no veo que haya atención. Hay atención en la parte punitiva, ¿no? En cómo castigamos, cómo ejercemos castigos más fuertes para castigar. Pero no veo la otra parte de cómo restituimos las heridas de esta sociedad que está verdaderamente harta, y creo que con mucha razón, de la impunidad y de la violencia. Y que además, o sea, cuando enjuician a alguien y lo llevan a la supuesta justicia, en este país realmente no sabe si es el culpable del delito, y como víctima, como bien decías,
la verdad es que al final terminas como en un limbo, en principio porque duran años los juicios en este país, ¿no? Y tú como víctima tienes que seguir yendo y seguir yendo y seguir yendo todo este camino a los careos con la persona, etcétera. Y al final, cuando lo terminan juzgando y metiendo a la cárcel más años de los que ya estaba ahí, no tienes la seguridad de que realmente sea el culpable y además a ti como víctima eso, que es un poco lo que decías del Me Too, no sé si es lo que quieres, o sea, no sé si es lo que querías al final del asunto. Creo que esa es una muy Ana Oriana, les quedan buena... 20 segundos a cada una. Sí. Creo que esa es muy buena pregunta. Nos hemos enfocado a las instituciones de justicia que incorporen la perspectiva de género en su trabajo hacia afuera. La realidad es que hacia adentro estas instituciones están llenas de discriminación y de falta de igualdad de género. Entonces, ¿qué tanto les podemos exigir, ¿no? A las mujeres también, ¿cómo le puede una jueza pedir que incorpore estos principios en una sentencia cuando ella misma al interior de su institución enfrenta los mismos obstáculos? Es un grave problema lo que viven las mujeres policías también. Sí. Son 22% y viven muchísimo acoso. Y por eso lo mismo Claudia Sheinbaum, no podemos pedir... Nos tiene que proteger porque es mujer, me tiene que proteger porque es un autoridad gobernante y tiene que ser gobernante Y para no todos. conocemos las violencias de género que Claudia Sheinbaum está enfrentando. Así como las Yo recorrería historias... algunas frases que se han dicho. Digo, ¿así tratarían a un gobernador varón? ¿Qué tiene que ver eso? Creo que sí nos merecemos un país mejor y creo que nos toca ponerle desde donde estamos. Si somos medios, nos toca desde los medios. Si somos organizaciones, nos toca desde las organizaciones. Si somos autoridades, nos toca desde las autoridades. Y las responsabilidades son distintas, pero todos tenemos una parte. Pues si tuviera diamantina rosa, se la regalo. Cerramos la conversación. Nos vemos el próximo jueves, 11 de la noche. Esto es Espiral. Y a ustedes, muchas gracias por lo que hicieron por nosotros. Sobre todo los varones, en esta conversación.